Hola con todos. Estamos nuevamente hablando un poco sobre psicología laboral con la ingeniera Gabriela Sánchez. Hoy nos va a hablar sobre el interesante tema de las emociones y los estados de ánimo. ¿En qué se diferencian? Bueno, con todos, buenos días o tardes o noches, según a la hora que nos estén escuchando. Bueno, las emociones son, se podría decir, forman parte del mundo afectivo de una persona. Las emociones, como se sabrá, son de profundo impacto y de corta duración, al contrario que los sentimientos. Los sentimientos son de corto impacto y de larga duración. Entonces, sabiendo esta diferenciación, podemos decir que las emociones también forman parte del sistema nervioso del ser humano, especialmente en el sistema límbico. Las tres partes que forman o ayudan a que se manifiesten las emociones son el hipocampo, el hipotálamo y la amígdala. En estas tres áreas se manifiestan las emociones. ¿Y cómo se manifiestan? De manera fisiológica, de manera conductual y de manera cognitiva. En la fisiológica es la reacción que tiene el cuerpo al sentir un estímulo por cualquiera de los sentidos de los órganos de los sentidos. Y una vez que ha habido este estímulo, va a manifestarse una conducta, es decir, la persona va a reaccionar de determinada manera. Y después vamos a tener un proceso cognitivo. Vamos a preguntarnos por qué tuvimos esa reacción y vamos a tratar de entender por qué vamos a reaccionar de una u otra manera. Ahora, las emociones tienen varias clasificaciones o divisiones. Las emociones pueden ser positivas o negativas. Tenemos las emociones positivas o primarias, también puede ser. Son la ira, el miedo, el asco y la sorpresa. Pero también tenemos las emociones negativas. De estas mismas podríamos apartar el miedo o la ira. Se entendería así. Pero todo depende del autor. Hay autores que también nos clasifican en primarias y secundarias. Y las primarias son las cuatro primeras que les acabé de decir. Y las secundarias vendrían a ser asociación entre las primarias. Es así como sentiríamos amor, odio, celos, etcétera, emociones. ¿Y cómo afectan esto en el estado de ánimo? Por ejemplo, nosotros tenemos una emoción o sentimos una emoción y según esta emoción vamos a tener cierta actitud, es decir, cierta conducta por varios días. La emoción se sintió solamente un momento. Por ejemplo, sentimos ira. Sentimos ira un momento y nos va poco a poco ir pasando esta emoción. Pero si no nos pasa o seguimos con ira ya muchos días o varios días, eso quiere decir que ya se convirtió esta emoción en un estado de ánimo. Y el estado de ánimo vendría a ser negativo o positivo, dependiendo de la emoción que hayamos sentido. Entonces, por ejemplo, si tuve miedo y este miedo se asoció con el estrés, entonces me va a provocar un estado de ánimo negativo en el trabajo. Tal vez me provoque un estado de ánimo que involucre fatiga o tal vez malestar en el medio de trabajo en el que yo esté desenvolviéndome. No es igual las emociones que los sentimientos. Los sentimientos, como les dije, son de corto impacto y de larga duración. Entonces, varios sentimientos a veces se pueden transformar en pasiones. ¿Qué es la pasión? La pasión, en cambio, es alta duración y profundo impacto. Es decir, no es sana y ya tiende a psicopatologías. Entonces, es bueno tener emociones, es bueno tener sentimientos, no es bueno tener pasiones y dependiendo de las emociones se van a manifestar nuestros estados de ánimo. Ya. Pero por ejemplo yo he escuchado que una persona tiene que seguir lo que siente, su pasión. Su motivación es igual a la pasión, es lo que yo he escuchado y ahora tú me dices que las pasiones son malas.
Ya, es que, bueno, las pasiones se debe entender en qué contexto yo estoy hablando. La pasión yo la estoy analizando en cuanto a la referencia psicológica, a la referencia científica. Si tú te apasionas, por ejemplo, si tienes un sentimiento muy profundo y de muy larga duración, como por ejemplo los celos, surge la pasión. Te apasionas demasiado por una persona, entonces llegas a ya a tener un trastorno, y por eso es que se les denominan crímenes pasionales, porque la pasión fue extrema, fue muy grande. Claro, en el contexto que tú me estás hablando estamos interpretando al idioma español, porque nosotros estamos entendiéndole como que te gusta algo, te motiva algo y te apasionas en hacer eso. No es lo que yo estoy queriendo decir. Estoy queriendo decir y analizar que nosotros si sentimos un profundo y un impactante sentimiento que no lo podemos controlar, es cuando estamos apasionados. Y ahí es cuando debemos buscar ayuda, porque esa pasión nos está trastornando los sentimientos y nuestro mundo afectivo. Y vamos a pensar que dependemos de otra persona para estar bien, o dependemos de ciertas actitudes de otra persona para nosotros sentirnos bien y tener un estado de ánimo positivo. Es decir, como les dije, las emociones van a derivar en estados de ánimo. Entonces, por ejemplo, un día yo sentí la emoción de asco, y después ese asco me genera un estado de ánimo negativo. Y ese estado de ánimo me hace que yo esté en una conducta, no sé, de tratarle mal a mi compañero, de gritar a las personas que me rodean, a mi familia, a mis amigos. Entonces, en ese sentido, es como las emociones influyen en los estados de ánimo. Los sentimientos también forman parte del mundo afectivo de una persona. Ninguna persona puede vivir sin emociones, sin sentimientos, pero sí podemos vivir sin pasiones. No se confunda. La pasión, yo me refiero a algo muy exagerado en el mundo de los sentimientos, no a que te guste o te motive a hacer algo. Claro, ahora muchos eslogans dicen apasionate por lo que te gusta o lo que haces, o haz el trabajo con pasión, pero ese es ya un contexto lingüístico, cómo se maneje a este término. En clima laboral, entonces, como que el exceso de pasión no existe mucho. Solo, entonces, hasta donde yo entendí, son emociones que generan estados de ánimo. Y cierto estado de ánimo puede generar pasión, pero no exceso de pasión, y hablando en el clima laboral. ¿Cómo yo determino a una persona que está, por ejemplo, en la primera fase, una mala emoción? ¿Y cuánto puede perjudicar ya en la segunda y tercera fase? Ya, las emociones como te dije, se sienten hay una conducta fisiológica, hay también la parte conductual y en la parte cognitiva. Entonces, siempre que tú sientas una emoción, cualquiera de las primarias o de las secundarias que mencioné, o positivas o negativas, cualquiera sea la clasificación, porque hay varios autores y inclusive en el internet vas a encontrar diferente clasificación. Pero siempre van a estar estas cuatro principales, que ya te dije: el miedo, la ira, el asco y la sorpresa. Estas ayudan al ser humano, o han ayudado al ser humano desde toda su historia, a sobrevivir y a vivir y a tener relación con otros seres vivos, otros seres humanos también. Entonces, lo primero que tú puedes hacer para darte cuenta de una emoción es en los cambios fisiológicos que va a tener la persona. Siempre se manifiestan en los gestos que tiene la persona. Es decir, si por ejemplo una persona siente asco o repugnancia, va a haber una manifestación. Tú puedes ver qué gesto hace la persona cuando le da asco. Igual cuando le da miedo. Por ejemplo, si una persona le tiene asco o miedo a un roedor, entonces va a actuar diferente en cualquiera de esas dos emociones que le predomine. Porque si le tiene más miedo al roedor, va a gritar o va a salir corriendo. Pero si le tiene asco, tal vez solamente va a hacer un movimiento de la cara, va
a hacer un movimiento de la nariz o de la boca. Entonces siempre se va a denotar esos gestos, esa parte fisiológica de la persona. Igual anatómicamente va a haber cambios, va a haber más adrenalina, vas a sentir estrés y también tu sistema nervioso va a reaccionar de determinada manera. Eso principalmente. Después va a haber una conducta. Entonces, la conducta, por ejemplo, si sentiste miedo, el miedo que te dije, ves el ratón y gritas y sales corriendo, ya es una conducta. Tuviste la conducta de salir corriendo. Y cuando ya saliste corriendo, entonces después tienes un proceso cognitivo. Y ya cuando corriste, ya estás lejos, dices, pero ¿por qué corrí? ¿Dónde estoy? Y ahí piensas, ¿por qué hice eso? ¿O dónde me encuentro? O cuando peleas con alguien, tienes mucha ira, ¿no es cierto? La persona, ¿por qué se siente ira? Porque tú sientes que alguien transgredió tus derechos o violentó alguna parte de ti. Entonces tú tienes ira. El momento que tienes ira, gritas, insultas, tratas mal o amenazas o algo así de ira. Y tienes esa conducta. O sea, fisiológicamente gritaste, se manifestó ya y se te frunció el ceño o alguna cosa, fisiológicamente. Conductualmente tuviste la reacción de insultar o de amenazar o alguna cosa. Después te fuiste de ese lugar, evitaste hablar más con la persona y empezaste a hacer un proceso cognitivo, analizar, ¿por qué me enojé? ¿Por qué me dijo esto? ¿Por qué reaccioné así? Entonces tú empiezas ya a pensar, a procesar qué fue lo que pasó. Entonces si tú te excediste, vas a pedir disculpas. O si no, vas a tratar de aclarar las cosas con esta persona. Y eso es el último punto, eso es lo cognitivo. Entonces Descartes decía pienso, luego existo. Porque él se refería a esta parte de las emociones. O sea, primero voy a razonar y luego voy a hacer lo que tenía que hacer. Pero en la neurociencia, en la neuropsicología, se ve que las emociones es muy difícil controlarlas de manera viceversa a la que te menciono. No puedes primero pensar y después manifestar en tu cuerpo lo que te provocó la emoción. Entonces, siempre vas a poder detectar eso. Hay personas que ya manejan más este aspecto, este sentido, y se dan cuenta ya cuando una persona hace un gesto, qué emoción denota, qué significa, o lo que está sintiendo otra persona. Eso tal vez es algo de psicoanálisis, o tal vez algo de un tema de coaching o PNL, que te des cuenta qué gestos denotan cierta emoción de la persona. Ahora las emociones también pueden influir en cómo te comportas en el trabajo, porque si eres una persona muy iracunda, que se enoja fácilmente, entonces difícilmente vas a poder trabajar en atención al cliente, digamos, o en ventas, porque te enojas muy rápido. Entonces eres una persona que no va a funcionar en eso. Y hay que buscar algo en lo que sí te funcione la emoción que más predomina en ti, para que no tengas un procedimiento o una actitud desviada en el lugar de trabajo. ¿A qué me refiero con actitud desviada? A que tiendas a gritar a tus compañeros, tiendas a pelear con tu jefe o tiendas a perder la cabeza o perder la paciencia con las personas que te rodean. O tal vez eres una persona que tiene mucho miedo, entonces te encierras y, no sé, sales a estar solo en el momento que hay que compartir entre todos los compañeros y el clima laboral a ti no te ayuda. Entonces sí influyen bastante las emociones y especialmente la emoción que más predomina en ti va a ser la que te ayude a desenvolverte en tu puesto de trabajo con tu cliente interno, tu cliente externo y también con la persona que está en el jerárquico superior. Entonces, laboralmente hablando, yo entendí que son cuatro, que son miedo, ira, asco y sorpresa. Y básicamente en el clima laboral, la persona encargada es como que trabaja más en esas áreas. Y en base a eso es como que determina, como tú bien dijiste, en qué puesto rinde mejor o peor. Entonces, colocar a una persona en el puesto equivocado ya depende más de esa persona encargada. Pues la verdad sí, por eso es que la persona que hace selección de personal, o la persona que se encarga de designar a la persona en cada puesto de trabajo, usualmente cumple con hacer test psicológicos, test de personalidad, porque ahí se determina cómo es la persona, el individuo, qué rasgos de personalidad tiene
y qué emoción es la que más predomina en esta persona. De las cuatro siempre va a haber una que predomine más en todas las personas. Va a tener las cuatro, pero una va a ser la que mueva más sus decisiones, sus conductas, sus pensamientos. Exactamente, es así. Cómo se manejan las emociones, se complementan las emociones, los sentimientos, conformando el mundo afectivo de una persona y también cómo influye en el centro o lugar de trabajo. Bueno, estuvimos hablando un poco sobre psicología laboral con la ingeniera Sánchez. Interesante tema, muy interesante. Se ve que es para largo. Si tienes más dudas y comentarios, déjanos las preguntas en los comentarios y te estaremos respondiendo. Suscríbete y dale me gusta.